Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión sobre las lecturas bíblicas de la liturgia dominical. Esto es parte de un esfuerzo conjunto entre la Compañía de Jesús en Bolivia y la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos. Este domingo 22 del tiempo ordinario, las lecturas nos invitan a considerar nuestra observancia de la ley de Dios. En la primera lectura, que está tomada del libro del Deuteronomio, Moisés enfatiza a su pueblo que ellos son especiales porque tienen a Dios cerca y además les ha dado los preceptos y las costumbres justas mandadas en la ley. Cabe decir, sin embargo, que la noción del origen divino de la ley no es original del pueblo de Israel. De hecho, una de las pruebas más claras la tenemos en la estela del Louvre, datada en la primera mitad del siglo XVIII antes de nuestra era, es decir, unos 250 a 300 años antes de la época en que tradicionalmente se fecha el éxodo de los hebreos de Egipto. Este artefacto es una piedra labrada que en su parte inferior tiene inscrito el famoso código legal de Hammurabi, el rey de la antigua Babilonia. Este escrito es reconocido mundialmente como el texto legal más largo, mejor organizado y mejor preservado del antiguo Cercano Oriente. Lo más interesante es que en la parte superior de esta estela, coronando el código de Hammurabi, se encuentra tallada una escena en que el propio rey Hammurabi parece estar siendo instruido por el dios Shamash, el dios mitológico solar mesopotámico asociado con la justicia. Es más, la idea de que la justicia y con ella el orden son de origen divino está muy presente en la mentalidad de los pueblos de la región. A esa idea se asocia también aquella de que los reyes tienen el encargo divino de administrar justicia a sus súbditos y de extender el orden mediante la conquista de nuevos territorios. Volviendo al Deuteronomio, con eso en mente, podemos entender mejor por qué Moisés resalta la cercanía de Dios con su pueblo. A diferencia de los pueblos vecinos, no es el rey a quien Dios ha instruido en la ley y quien se le encomienda hacer cumplir, sino que es el pueblo mismo a quien Dios le encarga su conocimiento y su observancia. De allí que el Salmo responsorial mencione que quien procede como Dios quiere es digno de habitar en la casa del Señor. Verán, antes de Jesús y de que el Nuevo Testamento fuera escrito, la palabra de Dios revelada hasta entonces había sido consignada en lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, y de forma especial en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia llamados Torá por los judíos. Esta palabra, Torá, tiene la connotación de enseñanza, pero también de ley. De hecho, así es como se traduce en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, muy popular entre los judíos helénicos y los primeros cristianos. Por eso es lógico que el apóstol Santiago pida a los destinatarios de su escrito que pongan en práctica la palabra del cuidado de los necesitados, sembrada en ellos. Esta exhortación cobra más fuerza cuando nos damos cuenta de que en otra parte de esta carta, Santiago habla de la ley del amor como la ley real, es decir, la ley del reino. Así se hace más clara la respuesta de Jesús ante el reproche de fariseos y escribas, algunos de sus discípulos por no lavarse las manos. Moisés había advertido en contra de añadir o quitar cosas a la ley, pero para el tiempo de Jesús los rabinos habían creado un sinnúmero de prescripciones complementarias y exigían su cumplimiento. Sin embargo, el sentido y núcleo, es decir, el amor misericordioso de la ley dada por el Dios cercano, había quedado muy descuidado y a veces intencionalmente dejado de lado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en que sentimos que lo que se nos exige parece una arbitrariedad? Seguramente la situación más común es la de los trámites burocráticos, en que parece que quienes están a cargo se ocupan de hacer difícil lo que podría ser muy sencillo. Pero esto también pasa en otros ámbitos. Y lo peor es que a veces también nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Cabe preguntarnos entonces si en casa, en el trabajo, en la parroquia,
no estamos olvidando lo que Dios nos manda y complicando caprichosamente la vida de nuestros familiares, colegas y de los miembros de nuestra misma comunidad. Pidámosle al Espíritu del Señor que nos quite lo que hemos añadido y nos vuelva a enfocarnos en hacerlo central, amar con generosidad, ayudando a los demás. Amén.